españolas, estableciendo una cifra increíble de 75.000 pesetas a aquellas españolas que tuvieran el tercer hijo. Hacía pocos días que se había discutido el presupuesto en esta Cámara. Hacía pocos días que en ese presupuesto se habían contemplado también cifras relativas a modificaciones de la protección familiar por hijo a cargo. ¿Por qué? Por razones presupuestarias, esa modificación del decreto 1/2000 no se incluyó en los presupuestos y se decidió acercar al máximo posible al momento de inicio del proceso electoral. De manera que, señor Aznar, no le puedo aceptar que sean razones presupuestarias las que justifican todo eso. Apuesta, por otra parte, por la estabilidad del modelo autonómico. Y claro, en estos años usted se ha lamentado, no sé si lamentado, pero al menos sí lo ha utilizado en un cierto tono negativo, la evolución que ha seguido a lo largo de estos años las transferencias de recursos financieros públicos a las comunidades autónomas. Un viaje, por cierto, obligado y siempre posterior al viaje que previamente, camino de las comunidades autónomas, realizan las transferencias de competencias. Si tenemos un sistema, una estructura del Estado, que por cierto, y es bueno recordarlo, por acuerdo, en una ocasión firmado por ustedes en la oposición y en otra firmado por nosotros en la oposición, de ampliación de ese nivel competencial de las comunidades autónomas, lo lógico es que en paralelo y en correspondencia se incrementen también los recursos estatales que se van cediendo o transfiriendo a las comunidades autónomas. No hay nada extraño en ese fenómeno, no hay nada que pueda escandalizar a nadie. Nosotros estamos dispuestos también, señor Aznar, se lo dije anteriormente, a coordinar la evolución de la deuda de las comunidades autónomas, porque ciertamente no tiene explicación alguna que el principio de la corresponsabilidad fiscal, que por cierto no es un principio constitucional, algún presidente de comunidad autónoma del Partido Popular se refiere al principio de la corresponsabilidad como si fuese un principio constitucional, no lo es. Sí lo son el principio de la suficiencia, el de la autonomía y el de la solidaridad, pero no en modo alguno el de la corresponsabilidad. El de la corresponsabilidad puede ser un principio de acuerdo con el sentido común o procedente del sentido común, pero no de la Constitución española. Su grupo tiene la palabra ahora para cerrar esta parte del debate el candidato José María Aznar. Gracias, señora presidenta. Señorías, brevemente. Su señoría ha mencionado algunas cuestiones sobre las cuales haré algún comentario. En primer lugar, ha mencionado la utilización de una mayoría en relación con una decisión de la Mesa del Congreso que supuestamente cercena derechos de un grupo parlamentario. No comparto sinceramente esa opinión. Creo que es una opinión, además, manifestada sin el debido fundamento y, en todo caso, yo respeto las decisiones de la Mesa del Congreso y, por supuesto, lo que significa la aplicación del reglamento de esta Cámara en cualquier caso y en cualquier circunstancia. En segundo lugar, le agradezco mucho que me recuerde cuántos electores han votado al Partido Popular. Yo sé muy bien cuántos han votado al Partido Popular, también sé muy bien cuántos han votado al Partido Socialista. Y crea usted que sé muy bien que gobernar como nosotros lo queremos hacer, no gobernar como nosotros lo hacemos, significa tener en cuenta las posiciones y los intereses de todos. Y no se gobierna para 10.300.000 votos, se gobierna para todos los ciudadanos. Y se gobierna con respeto. Y se gobierna con respeto a los electores de los demás, también, por supuesto, con respeto a los 7.900.000 votos que sus señorías representan en este momento. Otra cosa distinta, y yo no voy a entrar ahí en ningún caso, es el sentido que quieran dar sus señorías a esa representación. Eso es cosa suya, libremente suya, y yo no haré ningún comentario al respecto. Pero créame que el problema no está en el respeto a los electores de los demás o el concepto de gobernar para todos, sino que el problema está en la orientación política que uno quiera dar a su proyecto y a sus iniciativas. Eso es a lo que yo me refería anteriormente en mi intervención y su señoría
lo ha tomado por razón personal, yo le quiero decir que le pido excusas y si se ha sentido molesto por ello, lo retiro inmediatamente. En tercer lugar, señoría, gobernar es naturalmente intentar buscar consensos, y aquí también se ha dicho. Pero no se me diga, por favor, que traigo o planteo la misma búsqueda de consenso que en la anterior legislatura. Es que en algunos casos, señorías, es inevitable. En la anterior legislatura hubo que buscar un consenso sobre financiación autonómica y en este también, por una sencilla razón, porque termina el sistema de financiación autonómica. Y pasa lo mismo con el sistema de financiación local. Y pasará lo mismo probablemente también con el de la sanidad. Y pasa lo mismo con el Pacto de Toledo, que hay que replantearlo como un acuerdo de carácter general por la sencilla razón de que es un pacto que está previsto que se renueve en este momento ahora. Surgen necesidades nuevas y surgen también las necesidades de renovar los consensos sobre temas sobre los cuales se quiera seguir trabajando. Ojalá podamos dar un sistema de estabilidad y de permanencia al sistema de financiación autonómica, por ejemplo, que nos dure para los próximos 5 años y que sea aceptado por todos. Ojalá. No aspiro yo a que dure para toda la vida y no traer en la próxima sesión de investidura quien lo traiga, en la próxima sesión de investidura quien lo traiga, sino simplemente que sea duradero para 5 años, y que se fuese aceptado por todos, que desde luego es algo que me parece que podría ser muy beneficioso y que podría servir para utilizar más correctamente algunas posibilidades a algunas comunidades autónomas que, en mi opinión, y no quiero entrar en ese tema, pues no midieron correctamente sus posiciones respecto de lo que fue al entendimiento del sistema actual vigente y espero que eso lo reflexionen de cara al futuro. Se pueden poner muchos ejemplos como consensos y yo he puesto el ejemplo de cómo se puede quedar uno fuera de un consenso respecto de una decisión tan importante como es la subida de pensiones mínimas en un país como el nuestro que necesita hacer un esfuerzo extraordinario de subida de pensiones. Y como en algunos casos he escuchado cierta tentación o cierta tendencia a decir, pues si no se hace esto me marcho del Pacto de Toledo, me alegro mucho que su señoría, con el respaldo de su grupo, reivindique la paternidad y la maternidad del Pacto de Toledo, porque eso me hace sentirme mucho más tranquilo respecto a que seamos capaces de llegar a acuerdos en mejora del sistema de protección social en nuestro país dentro de la financiación de nuestros sistemas. Es un ejemplo, los decretos leyes es un ejemplo, también es la legislatura anterior, pero simplemente un comentario no bien elegido, señoría, permítame que se lo diga, porque justamente el del Fondo Monetario Internacional fue la ayuda a Brasil por importe de 3.000 millones de dólares a petición del Fondo Monetario Internacional en un momento de extraordinaria crisis. Y por cierto, es gesto aprobado por todos en la Diputación Permanente y gesto de grandísima utilidad para España y además de justicia con un país como Brasil que estaba en aquel momento golpeado por una crisis y una especulación internacional fortísima. Es la primera vez que España podía hacer esa operación y la hicimos con mucho gusto. Por lo que se refiere al sistema de financiación de comunidades autónomas, no estamos hablando de que nadie plantee como ningún escándalo los mayores recursos de financiación. Estamos hablando en que hemos llegado a un punto en el cual la lógica del sistema cambia. La lógica del sistema de transferencias vinculada a la financiación era la lógica del coste efectivo y el sistema actual está derivado del coste efectivo de los servicios traspasados. Y como estamos llegando a la culminación de los servicios traspasados, la lógica tiene que cambiar. Y como además de eso formamos parte de la Unión Monetaria y hemos llegado a tales grados de distribución del gasto interno, tiene que cambiar forzosamente la lógica. Y eso es la corresponsabilidad fiscal de cada uno, en la cual, como he dicho yo en la intervención de esta mañana, lo primero es la responsabilidad de aquello que se tiene que gobernar y que gestionar. Pero lo que nadie se puede llamar a engaño en este momento es que una parte esencial de lo que tenemos por delante es garantizar los elementos básicos de cohesión y de funcionamiento en conjunto del sistema, porque es lo que exige la lógica de uno de los países más descentralizados del mundo. Y ahí es donde se puede desde la corresponsabilidad afrontar muchas de esas cuestiones, que no tienen que ver con la subida o bajada de impuestos. Porque, señoría, quiero decir con toda franqueza que algunos no han entendido lo que significa, desde el punto de vista de financiación, una bajada de impuestos. O bajar los impuestos o tener capacidad normativa sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Creen que les puede perjudicar. Y justamente cuando hay más posibilidad en los territorios, en las comunidades que hay más posibilidades expansiva de las bases fiscales,
es donde más puede beneficiar la subida del impuesto sobre la renta, o la capacidad normativa del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, en el sur de España. Pero luego, cuando se tiene capacidad normativa, hay que utilizarla. Porque otra de las cosas que deben cambiar es no estar pidiendo más capacidad normativa, que yo lo respeto si se pide, sino que la que se tiene se ejercite si se está en la lógica del sistema. Respecto del empleo, yo quiero decirle, señoría, que tome su señoría los datos que quiera. A mí, en este tema, sinceramente, me da igual. Tome usted los datos de la EPA, tome usted los datos del paro registrado, lo que usted quiera. Creo que se está creando empleo a una velocidad muy importante, intensa, y se sigue haciendo y se va a seguir haciendo a lo largo de este año 2000. Y creo que los objetivos que yo he propuesto esta mañana, y es que los agentes sociales se sienten, negocien, que a ser posible, lleguen a un acuerdo antes de fin de año. Y que ese acuerdo sirva para que se pueda seguir creando empleo, para fomentar la estabilidad y para rebajar la temporalidad, me parece un objetivo que sin duda merece la pena ser tenido en cuenta y merece la pena ser apoyado. Insiste su señoría en una fórmula de replanteamiento constitucional del Senado. Si yo he entendido bien, su señoría ha planteado una fórmula parecida a la del Bundesrat alemán, o la fórmula del Bundesrat alemán. Bien, no hago ningún comentario, simplemente digo, nosotros somos partidarios de mantener la actual regulación, el actual texto constitucional sin modificación. En todo caso, como su señoría ha afirmado el pleno respaldo de su grupo, tomo nota de esta proposición de su grupo parlamentario. Gracias.